Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. La otra noche estaba intercambiando historias de terror con Marcus y Harold en una hoguera, y al hablar de todos esos asesinos truculentos se me ocurrió que debería analizar el Dead by Daylight, o Dead by Daylight, en castellano más profundo. Así que bueno, cierra puertas y ventanas, comprueba que no haya nada raro bajo la cama o en los armarios y, como de costumbre, saca una holocinta para tu Pip-Boy y disponte a anotarlo todo, porque te lo cuento. Este título salió a la luz hace más de 4 años sin hacer demasiado ruido ni tener grandes pretensiones, pero de un modo u otro ha sabido sobrevivir hasta los días que corren. La premisa es sencilla, un multijugador asimétrico que reúne un equipo de 4 supervivientes y un asesino en un tenebroso mapa. Antes de entrar en detalle, os confieso que a pesar de sus defectos que pronto mencionaré, es un juego divertido y adictivo, capaz de hacer volar el tiempo, al menos de manera ocasional. Comenzaré por hablarles, mis queridos yermienses, de uno de los puntos interesantes del juego, el plantel de los personajes. Esto podría haber sido una gran baza a favor del juego, pues los diseños de los mismos están realmente logrados. De hecho, muchos de ellos están inspirados, si no extraídos directamente de otras célebres sagas, como por ejemplo el cabeza pirámide de Silent Hill, el Demogorgon de Stranger Things o nuestro antiguo y calcinado amigo Frederico el Crujiente de Pesadilla en Elm Street. Y lo mismo ocurre con los supervivientes. Sin embargo, a la hora de la verdad nos cercioramos que la mayoría de ellos están bloqueados, y algunos, repito, solo algunos de ellos pueden ser adquiridos con ciertos fragmentos que obtenemos al subir de nivel como jugador. Pero vuelvo a repetir, solo algunos de ellos, y además la cantidad de estos fragmentos que obtienes por nivel es irrisoria en comparación con lo que cuesta desbloquearlos. Con lo cual esto, que podría resultar un punto a favor, como decíamos, acaba siendo algo nimio, prácticamente irrelevante, ya que estos malditos hijos de rata topo lo que quieren es que te gastes tus preciadas chapas si quieres disfrutar del plantel completo. Joder, cómo se añora esa época dorada en la que los videojuegos te los vendían completos y no por putos fascículos. Y es que esta puta mierda de los micropagos se le está yendo a la gente de las manos. Pero en fin, volvamos al juego, que me estoy yendo por las ramas. Tras comenzar nuestras primeras partidas, nos cercioramos que la calidad gráfica del juego no es uno de sus puntos fuertes. Las texturas son pobres y están poco definidas, aunque hay que reconocer que la paleta de colores y el estilo en que están representados personajes y escenarios casan perfectamente con el género del juego. Y a esto se añade una ambientación musical y de efectos de sonido que contribuyen a confeccionar esta atmósfera tenebrosa y tensa en perfecta sintonía. Jugando como asesino, el juego se muestra en primera persona, lo que personalmente no me agrada demasiado. Y no solo porque a mí, en concreto, no me atrae demasiado esta característica, sino porque además, joder, ¿de qué vale tener un diseño tan molón si luego no puedes apreciarlo? Quiero decir, al fin y al cabo, jugando como asesino no puedes verte a ti mismo, y jugando como superviviente prefieres no tener que ver al asesino. Pero en fin, como decía, jugando como asesino, nuestro objetivo principal es secuestrar a los incautos supervivientes que huirán horrorizados sin poder hacerte frente, y colgarlos en alguno de los ganchos repartidos por todo el mapa para ofrecérselos a El Ente,
una especie de demonio abismal que se los llevará a vete tú a saber qué horrendo y truculento infierno. No obstante, algunos de estos asesinos poseen ciertas habilidades que les permitirán matar a estos pobres desgraciados con sus propias manos, prescindiendo de dicho ente. A medida que obtengamos experiencia, podremos aumentar el nivel de nuestros monstruitos, haciendo que adquieran más habilidades y otros objetos que pueden utilizarse para que nos ayuden en nuestros oscuros propósitos. Estas habilidades difieren mucho para cada asesino, lo que dota al juego de una agradable capa de variedad, ya que las mismas pueden configurarse al principio de cada partida. Además, si hieres a un superviviente, este se quejará y gruñirá al correr, al saltar o al realizar otras acciones, dejando además un rastro de sangre que el asesino puede seguir durante cierto tiempo. Si consigues acabar con los 4, el juego termina con una contundente victoria para nuestro horror andante. Pero jugar como superviviente no es menos divertido como podría parecer en un principio. Y es que la tensión te acompañará durante toda la partida al ser consciente de que no puedes hacer frente a tu enemigo, tan solo correr, esconderte o huir despavorido. Para alcanzar la victoria, los supervivientes deberán arreglar los generadores repartidos por el escenario, hasta ser capaces de desbloquear la puerta de salida o encontrar la trampilla oculta en el mapa. Arreglar estos generadores supone pasar de vez en cuando una prueba de reflejos no demasiado complicada, pero que aparecen sorpresivamente, y además, fallar dichas pruebas resultará en un intenso sonido que el asesino puede apreciar, lo que aumenta la tensión un poco más. Arreglar dichos generadores también hará ruido, así como otras acciones tales como correr, saltar y empujar palés, por ejemplo. Así que, bueno, hay que ser cauto a la par que estar dispuesto a correr en cualquier momento. La mayor ventaja que tienen estos supervivientes es que son 4, y de hecho, la mejor opción para salvarse es trabajar en equipo, ya que podrán curarse los unos a los otros e incluso salvarse de los ganchos si es que llegamos a ellos antes de que el ente se cobre a su víctima. Es posible que durante tus primeras partidas como superviviente, los nervios te corroan y te veas dispuesto a abandonar el maldito paisaje y a tus compañeros en cuanto se presente la oportunidad. Pero a medida que vas cogiendo confianza, serás imbuido con este espíritu heroico de las más grandes epopeyas que te empujará a arriesgar tu propio pellejo para salvar a tus compañeros, incluso en las situaciones más arriesgadas.
y dejadme que lo ilustre con este clip, donde ya en la línea de salida y sin mucho más que ganar y todo que perder, al advertir que un tercer compañero anda perdido y malherido, este estúpido sentimiento de heroicidad hace aparición. Si esto fuera una película, imagino la conversación tal que así. Ya casi estamos fuera. Vigila por si viene la cazadora, Min. Eso hago. Rápido, rápido. Ya está, ya está. Listo, la puerta está abierta. Vámonos de aquí. Un momento. ¿Y Meg? ¿Dónde está Meg? Oh, ya es tarde para ella, Min. Tenemos que largarnos. Esta es nuestra única oportunidad. Ni hablar. No pienso irme sin ella. ¿Te has vuelto loca? ¿Es que también quieres morir? Lárgate tú si quieres, no te culparé. Pero no pienso dejar morir a otro compañero. Not in my watch. Voy a por ella. ¿Qué? ¿Pero es que has perdido la puta cabeza? ¿Vas a jugarte el culo por una jodida desconocida? ¿Conocida o no? ¿Saldré con ella? ¿O no saldré? Mierda, joder. Y si la cara de Dwight tuvo que ser un poema al verme realizar tamaña locura, imaginad la que puso la otra, ya moribunda y dando todo por perdido cuando me vio aparecer para tenderle una mano contra todo pronóstico. Gracias, chicos, sois los mejores. Lo sé. Jodidamente heroico, ¿verdad? Los mapas, por su parte, también están ambientados de manera muy certera, con lugares donde esconderse o donde buscar a los escondidos y trazar emboscadas. En los mismos habrá ciertos cofres que los supervivientes pueden desbloquear para obtener objetos. Si matas a un superviviente, este perderá cualquier objeto que llevase encima. A la hora de invitarte a rejugarlo, el título ofrece actualizaciones periódicas, que si bien ofrecen contenido nuevo gratuito, que nunca está mal, estas se abstienen por norma general de ofrecerte de manera gratuita los personajes más emblemáticos que, como decíamos, estarán disponibles solo al desembolsar vuestras queridas y amadas chapas. En fin, en definitiva, si bien es un juego al que no calificaría como de uso habitual por sus citadas deficiencias, sin duda es más que apto para pasar un rato muy agradable de manera ocasional. Aunque su pésimo trato al cliente con respecto a esto de los micropagos hace que mi valoración personal no pueda subir más de un 5,5 sobre 10. Y aunque no resulte demasiado alta, como decía, es de estos juegos en el que el día que te pones en plan voy a echar un par de partiditas, media hora como máximo, cuando te quieres dar cuenta han pasado más de 5 putas horas. Y bien, forasteros, ¿qué opinión os merece a vosotros este título? ¿Qué aspectos modificarías o incluiríais para hacer del mismo un mejor juego? ¿Y cuál de todos estos asesinos y supervivientes es el que más os gusta? No seáis tímidos y dejad vuestras respuestas en la cajita de los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, forastero. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanilla.